versículos que siguen. La semana pasada no pudimos asistir mi familia y yo porque salimos a visitar a mi mamá y cada vez que regreso al pueblo donde gasté parte de mi vida, le doy gracias a Dios por haberme salvado. Ah, el día de hoy vamos a estar hablando o avanzando en Mateo 6, 25 al 34. Y el título del mensaje es el afán y la ansiedad. Entonces el día de hoy vas a escuchar algunos tips para evitar la ansiedad. ¿Quién de ustedes ha tenido ataques de ansiedad? Es más común en las mujeres que en los hombres. Pues vamos a ver lo que Jesús habla acerca de este tema, el afán y la ansiedad. Y te contaba acerca de lo de una de las experiencias que tengo cada vez que visito el pueblo, es porque me hace recordar que Dios me salvó y que ahora pertenezco al reino de Dios, al reino de Cristo, al reino del cielo, como lo vas a encontrar en la Biblia. Y una de las prácticas o de las cosas que hago cuando estoy con mi familia, les pregunto, ¿y ahora quién falta? Y desde hace 3 años me han dado el reporte de 5 compañeros de mi tiempo y de la manera que han muerto. Y ha sido una manera trágica comparado o por causa de la violencia que vive el Estado. Sus muertes han sido torturas, decapitación, a uno lo quemaron vivo, ahí mismo en el pueblo. Y eso me hace recordar como tú andabas ahí, tú eras de ellos, pero Dios tuvo misericordia. Y quisiera que junto con esto tú también recuerdes que eras tú antes de conocer a Dios. ¿Dónde estaría tu vida el día de hoy si Dios no te hubiera salvado? ¿Qué sería de tu vida si Dios no hubiera decidido un día trasladarte del reino de las tinieblas al reino de la luz? ¿Dónde estarías? ¿Qué pensarías? ¿Qué estarías haciendo un domingo en la mañana o un sábado en la noche? ¿O diario? ¿Cómo vivías antes? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué has experimentado o qué es diferente del reino de las tinieblas que ya viviste y el reino del cielo? ¿Qué es lo que Dios te está presentando ahora? Porque lo que Jesús habla en el Sermón del Monte es acerca del reino de Dios. Y les muestra que hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. ¿De qué manera o qué tuvo que pasar para que yo fuera trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz o al reino del cielo? Dios tuvo que proveer a su Hijo para que tomara mi lugar. Y una de las cosas que me recuerda es como la manera en que murieron estas personas que yo conocí es repentina. No dudo mucho que hayan tenido tiempo de arrodillarse a Dios y reconocerlo y creer en Él. El último con el que conviví más terminó tirado en la calle con 3 balazos en la cabeza. Y él iba caminando en su día normal, haciendo sus actividades, y por la espalda le dispararon. Entonces,
Eso me hace agradecer y pensar en lo que Dios hizo en mi vida. Hace mucho tiempo, hace 20 años, y que el día de hoy todavía puedo estar respirando y que los domingos me levanto para preparar un mensaje y venir y compartir con una familia lo que es la palabra de Dios. Eso es el reino de Dios aquí. El reino de Dios no va a comenzar cuando te mueras y estés en la presencia de Dios. El reino de Dios comienza en el momento de tu salvación. Y por eso Jesús está hablando a un pueblo acerca de no sigas estas prácticas, no hagas esto, vive de esta manera. Y en este tiempo le está hablando a lo que era llamado y conocido como el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. La semana pasada estuvo hablando Jaciel acerca de dos tesoros, tesoros en el cielo o tesoros en la tierra, ah, de la vanidad, de la vida, del amor al dinero, de que el dinero en sí no es malo, pero el amor al dinero y cómo lo usas y para qué lo quieres es donde radica la maldad. Hablaba acerca de no puedes servir a dos amos, no puedes servir a Dios y servir al dinero al mismo tiempo. Dice, porque vas a salir mal con uno tarde o temprano, vas a amar a uno más que a otro. Y si entendimos algo o recordamos algo de ese mensaje, te va a ayudar para entender o asimilar lo que continuamos el día de hoy. Por ejemplo, ¿qué es servir al dinero? ¿Qué entendemos como servir al dinero? Es estar afanado por poseer dinero, poner tu confianza, estabilidad emocional, satisfacción en la posición de bienes materiales o bienes económicos. Cuando tú encuentras tu seguridad en lo que tienes, en lo que traes en la cartera, en lo que vistes, eso es servir al dinero. La mayoría de las veces se traduce en esto: placer y comodidad para mí. Quiero mi comodidad, quiero mi placer y ahí me voy a afanar. Eso va a ser mi afán de la vida. Algunos inconscientemente lo hacemos. Tal vez no estamos persiguiendo riquezas en sí o no queremos ser millonarios, pero sí estamos persiguiendo nuestra comodidad, nuestra satisfacción, nuestro bienestar, el egoísmo. Y ahí hay amor por el dinero. ¿Y qué es servir a Dios? ¿De qué manera te imaginas que es servir a Dios? Servir a Dios no es específicamente venir y predicar o cantar o asistir al servicio. Eso no es en sí el servicio a Dios. El servicio a Dios lo hacemos continuamente. O de otra forma dicho, es como experimentar el reino de Dios en tu vida. Más o menos sería así: reconocer quién es Dios, su carácter y atributos. Pensar cuántas veces o cuántos minutos del día llenas tu mente en pensar lo que Dios es, su carácter, su paciencia, la misericordia que ha tenido en ti, la gracia que has experimentado de parte de Él, el perdón, la reconciliación, en la provisión que tiene en tu vida. ¿Cuántas veces piensas en lo que tuvo que pasar para que ahora estés donde estás y que fueras arrancado del reino de las tinieblas al reino de los cielos? ¿Cuántos minutos de tu vida gastas en eso? ¿Cuántos minutos gastas en pensar quién es Dios? ¿Quién es Dios en todas las cosas y la manera en que se involucra en tu vida diaria? ¿Qué tanto involucras conscientemente a Dios en tu vida diaria?
Otra manera de servir a Dios es contemplar continuamente y con asombro que el Padre decidió entregar lo más valioso que Él tenía. El Padre decidió entregar a su Hijo para tu salvación, para la salvación de tu alma. Tu necesidad más grande fue satisfecha. Tu necesidad más grande que tal vez ni estabas consciente ni tomabas en cuenta, fue satisfecha cuando Dios decidió entregar a su Hijo para tomar tu lugar. Has recibido todo de Dios. Empezó por darte lo más valioso. Dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y en ese pasaje está hablando acerca del trabajo de redención de Jesús en nuestras vidas, de la elección, del perdón, de la redención, justificación, de la glorificación que vamos a tener. Si Dios no escatimó ni a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todas las cosas? Pero uno de los problemas es cuando escuchas todas las cosas, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué es para ti? Dios te va a dar todas las cosas. ¿Va a cumplir todos tus caprichos? ¿Va a mantenerte con comodidad todo el tiempo? Decía Jaciel, la Biblia no nos habla acerca de comodidad, en realidad. Y nos advierte y nos asegura que va a haber tribulación y malos tiempos. Pero aquí dice que Dios, si no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar en Él todas las cosas? Y cuando habla de todas las cosas, está hablando todas las cosas del reino de Dios, de lo que es el reino de Dios. Y es un vocabulario que tal vez no usamos mucho o que no tenemos en mente mucho acerca del reino de Dios, porque ahora nosotros pertenecemos al reino de Dios y estás bajo las reglas de un rey. Pero si no lo tomamos en cuenta, es por eso que muchas veces vivimos siguiendo al reino del mundo o ponemos nuestros tesoros en las cosas del mundo. Entonces, si tenemos a un Dios que provee, que no escatimó entregar a su Hijo, que promete estar con nosotros, que promete que nunca nos va a desamparar, que nos reconcilió sin tomar en cuenta lo que le costó a Él. Si tenemos a un Dios que provee de esa manera, ¿dónde debería de estar nuestro afán? Nuestra esperanza. ¿Dónde debería de estar nuestro motivo? ¿Qué es? ¿Cómo definimos la palabra afán? ¿Quién de ustedes se afana por algo? Afán es el empeño o interés que se pone en una cosa. No es algo, es algo que va más allá de simplemente un leve deseo de algo, de querer algo o hacer algo. El afán es un interés más intenso. Deseo intenso que mueve a hacer cosas. Es algo que te inquieta y te mueve a hacer. Eso es cuando te afanas por algo. Y los afanes de la vida son varios, pero la mayoría de ellos no son buenos. ¿Qué es la ansiedad? Para los que han tenido ataques de ansiedad.
Estado mental que se caracteriza por una gran inquietud. No estás a gusto en donde quiera que estés, estás inquieto. Intensa excitación y una extrema inseguridad. Aun cuando tengas lo que se necesita, no estás seguro. Algo te falta. No te sientes tranquilo, no te sientes protegido, no te sientes acompañado, aunque estés rodeado de gente. Eso es, pero fíjate, es un estado mental que está lejos de la realidad. Y esto provoca pánico, inquietud, intranquilidad, inseguridad, ansia y depresión muchas veces. Pues, yo nunca he experimentado un ataque de ansiedad, pero eso es como lo definen. Para ustedes que ya han sufrido esto, pues se escucha que es algo malo, como algo que no quisiera tener. En Lucas 12:29 dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Y esto es Jesús hablando acerca de la misma enseñanza que estamos viendo en Mateo 6. Dice, no estés en ansiosa inquietud, no te inquietes por qué vas a comer, o qué vas a beber, o qué vas a vestir. Ahora vamos a entrar al pasaje que es en Mateo 6, 25, 34. Y recordamos que Jesús está hablando a una multitud de seguidores, donde se sentó en un monte y empieza a enseñarles y les repito, les empieza a hablar acerca de otra visión del mundo, algo que es nuevo. Para todos los que están escuchando, es nuevo. Si recordamos lo que hemos estado, los temas que hemos estado tocando en los últimos domingos, habla de algo que tal vez hasta aún para nosotros es nuevo, lo que es el asesinato, el adulterio, el amor al dinero. ¿Dónde está nuestra confianza? Esto es una enseñanza que la gente que está escuchando a Jesús desconocía. Porque Jesús les está hablando acerca del reino de Dios y cómo todo es diferente. Lo más probable es que en ese tiempo el pueblo de Dios estaba siguiendo la corriente del mundo. Estaban preocupados por cosas materiales, estaban teniendo diferencias entre ellos, diferencias sociales o clases sociales, diferencia de clases sociales entre ellos. Estaban preocupándose por comer bien, vestir bien, estabilidad emocional, estabilidad económica, estabilidad política, buscando su liberación de la esclavitud de Roma, donde Dios los había puesto por su desobediencia, pero ellos estaban buscando su comodidad y su placer en ese tiempo. En Mateo 6:25 en adelante dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Le está diciendo como ni se preocupen por su vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Jesús les está diciendo como, ustedes saben que Dios es el Creador, y cada año en su festividad principal se les vuelve a leer la historia de la creación, cómo Dios creó y cómo Dios los escogió a ustedes como pueblo. Y han escuchado las historias de toda su gente, cómo Dios provee,
cómo Dios los ha proveído. Y cómo por 40 años no tuvieron que trabajar, estuvieron comiendo gratis. Dios provee a su creación. Dios provee a su pueblo. Dice después, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así. Así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y les está diciendo, como ustedes son el pueblo de Dios, Dios los escogió. Dios ha mostrado su persona y su carácter a ustedes y por medio de ustedes para otras naciones. ¿Por qué siguen deseando lo que dejaron en Egipto? El pueblo de Israel no pasó tanto tiempo que había sido liberado de Egipto y ya se estaba quejando que querían otra vez volver a comer carne y volver a la esclavitud y volver a probar los vegetales de Egipto. Siendo ya libres. Su afán entonces estaba en voltear otra vez a lo que eran antes y no estar disfrutando la libertad que Dios les había dado. Y no disfrutar del alimento que Dios les daba diariamente, que únicamente tenían que levantarse, agarrar un canasto y recoger del suelo lo que iban a comer en el día y regresar a su casa y volver a dormir y esperar a que les dé hambre y comer. Ellos estaban ansiosos o afanados en regresar y volver a probar lo que tenían en Egipto. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no conocen de Dios, los que no son el pueblo de Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús les está dando la solución a sus preocupaciones de comida, de vestido, de bebida. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo esto va a ser añadido por un Dios que provee, que les ha mostrado que puede proveer hasta el día de hoy. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Por qué vives el día de hoy en el futuro? Preocupado por lo que no vas a tener, por lo que no tienes ahora y no vas a tener después. Les dice, como ustedes son el pueblo de Dios, no traten de vivir como los que no son de Dios, no busquen lo que la demás gente está buscando, no se afanen por su placer y su comodidad. John Piper tiene un mensaje que habla acerca de busca la necesidad antes que la comodidad, porque allí vas a disfrutar más de Dios. Y Jesús les está diciendo, ¿por qué afanarse por las cosas que no tienen valor? ¿Por qué nosotros nos afanamos tanto por las cosas que no tienen valor? Si la mayor necesidad que hemos tenido siempre ha sido satisfecha, ha sido reconciliado con Dios. Dios ha proveído y ha pagado
la deuda más grande que no te puedes imaginar, que nunca podías pagar. Dios la proveyó. Dios pagó tu salvación. Dios pagó tu traslado del reino de las tinieblas al reino de la luz por medio de Jesucristo. No lo pagó con dinero, no lo pagó con oro o plata, tuvo que entregar a su Hijo. Ya no tienes necesidad de salvación. Esa necesidad ya no está. Ya eres salvo, ya eres salva. Ya tienes una identidad y un lugar en el reino de Dios. ¿Qué tanto pensamos en lo que Dios ha proveído? Principalmente, una salvación por medio del sacrificio de su Hijo. Yo no tuve que morir balaceado, yo no tuve que morir de cáncer en el riñón, yo no tuve que morir quemado por lo que hice. Y después ser condenado a una eternidad sin Dios. No me duele o no me asombra cómo murieron mis compañeros. Me asombra y me duele que no quisieron entender y que no buscaron de Dios. Y que yo pude haber estado ahí. Eso sí me asombra, que Dios tuvo misericordia y me sacó. Y eso ocupa parte de mi tiempo en pensar y tratar de entender qué es vivir o experimentar el reino de Dios ahora. Y tratar de no afanarme en las cosas de este mundo. Tomando en cuenta que para que yo esté aquí el día de hoy, Jesucristo tuvo que morir. Y para tener la confianza y la seguridad de que pertenezco al reino de Dios y que el día que me muera tengo un lugar en su presencia, Jesucristo tuvo que morir por mí, porque yo era enemigo de Dios. No buscaba de Dios, ni quería buscar de Dios. Entonces, si pienso de esa manera, muchos de los afanes de mi vida se van, en realidad. Te estoy dando un tip para que trates de combatir tu ansiedad, tu afán por conseguir cosas. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esto es del libro de Eclesiastés y habla acerca de la vanidad del mundo y de las cosas que perseguimos diariamente. Pero un gran porcentaje de nuestras necesidades materiales en realidad no son necesarias, ni son necesidades. Y esto estamos hablando de un gran porcentaje. Tenemos en las cosas que nos afanamos, en realidad no son necesarias en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque estamos volteando y deseando lo que los que no conocen de Dios desean. Estamos rodeados de una sociedad consumista. Y nosotros como cristianos que hemos recibido el regalo más grande, le quitamos la vista y volteamos a lo que el mundo está ofreciendo. Y eso nos llena nos hace sentir que tenemos necesidad de cosas y nos afanamos y a veces nos endeudamos o gastamos toda nuestra energía y trabajo en comprar, satisfacer, comodidad. ¿Sabes algo malo que es también de esto? Que estamos formando
una futura generación de consumistas que van a tener ataques de ansiedad cuando no consigan lo que los hace sentir bien. Eso es lo que estamos formando. El vivir dependiendo de Dios o confiando en la providencia de Dios no significa estar acostado esperando a que Dios actúe. No estamos diciendo eso. Vivir bajo el reino de un Dios que es soberano implica que te levantes, que cumplas con tus obligaciones en la tierra, que trabajes, que estudies, que ayudes, que te ocupes, que bendigas a los demás y que encuentres contentamiento con lo que Dios te provee. Entonces no estamos diciendo que hagas lo que el pueblo de Israel hacía en el desierto, esperando que caiga lluvia del cielo de comida y que tú no hagas nada. Tú haz tus actividades, haz tu trabajo y de esa manera Dios provee, pero de qué manera lo estás viendo es donde va a estar el problema. En 1 de Timoteo 6:6, del 6 al 10 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con eso. No es necesario comer los mejores platillos y traer la mejor ropa. Es necesario reconocer que Dios nos está proveyendo nuestras necesidades diariamente. Dice después, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchas de las que nosotros consideramos necesidades no son tan necesarias. En realidad no son tan necesarias. Pero si te enfocas en ello y te afanas, se van a volver el motivo de ansiedad. Lo que para ti es una preocupación y un afán, para otros no. Algo que me gusta de mi trabajo es que puedo ver todas las facetas de la ciudad y la semana antepasada vi a un señor que estaba afanado y salió a la calle con su hijo porque quería conseguir comida y traía un DVD que lo andaba vendiendo en 70 pesos para darle de comer a su familia. Y para muchos de ustedes el afán no son 70 pesos al día, son 500 o 1000 o 10,000 o más. Entonces, si ese hombre hubiera tenido 100 pesos, no tendría que afanarse por andar buscando comida. Pero cada uno de nosotros somos bendecidos con lo que Dios nos da diariamente y muchas veces no lo tomamos en cuenta. Nos apegamos a las cosas que el mundo ofrece, nos ilusionamos con lo que no es real y cargamos nuestras espaldas con cargas que la mercadotecnia y las corrientes del mundo exhiben delante de nosotros. Queremos tener lo que la televisión muestra, lo que para otra gente es valioso, nosotros también lo queremos tener. Y yo creo que si pensamos un poco más en que nuestra necesidad básica de
salvación ha sido cubierta y cambiamos el chip de nuestra mente y empezamos a disfrutar lo que en realidad tiene valor el día de hoy, esto te va a quitar mucho estrés de tu vida. Y confiamos y volteamos a un Dios que provee. Un Dios que en su palabra una y otra vez te dice, yo no te voy a desamparar. Yo no te voy a dejar. Yo te voy a proveer. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo pagué por ti. Si pensamos un poco más en nuestra vida, en la eternidad y no en nuestra vida actual, no pongas o no tengas tesoros en la tierra. Forma tesoros en el cielo. Voltea hacia arriba, de donde viene tu salvación, de donde vino tu salvación, que te hizo parte del reino de Dios. Y para casi terminar, te voy a dejar con dos preguntas. ¿Has intentado realizar tus actividades productivas o tu trabajo con gusto, con amor, con excelencia? No por lo que te pagan ni cómo te tratan, sino simplemente porque perteneces al reino de Dios. ¿Lo has intentado? Cualquier actividad que hagas, las actividades del hogar, en la fábrica, en el trabajo, en cualquier lugar, en la escuela. ¿Has pensado en hacerlo porque eres parte del reino de Dios? No importando que el jefe sea malo, o que te regañen, o que no importando nada, pero simplemente porque tú eres parte del reino de Dios, puedes hacer todo lo que te toca a ti con excelencia. Y del fruto de tu trabajo está en tus planes, después de cumplir con tus obligaciones y antes de pensar en tus deseos y tu comodidad, está en tus planes bendecir a alguien más simplemente porque Dios te ha bendecido a ti. ¿Y tienes contentamiento con lo que Dios te da o estás pidiendo más? Dios ya te dio todo en Jesucristo. Dios te ha dado salvación. Dios te ha dado un lugar en el reino de Dios. Ya no estás condenado a que después de que mueras, aunque tengas todos los placeres del mundo en esta vida, vayas al infierno. Eso ya no va a pasar. Entonces, para combatir la ansiedad, recuerda que la mayor necesidad de tu existencia ha sido satisfecha por Dios por medio de Jesucristo. No te vendas al consumismo del mundo, ni vendas a tu familia. No te esclavices a eso. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Ten presente lo que Dios hizo para que tú fueras salvo. Ten presente quién es Dios. Dios no va a faltar a su palabra. Y eso te va a evitar estrés, afanarte por las cosas que no tienen valor. Vamos a terminar con el mensaje, vamos a orar y espero que tomemos en cuenta esto y que tengamos más tiempo de pensar en que tú perteneces al reino de Dios por lo que Jesucristo hizo en tu vida y que en realidad lo que consideramos necesidades no son tan necesarias. Tal vez si empezamos a abrir los ojos a esta realidad y llegas a tu casa, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que no deberían de estar ahí.
que no sirven, que aunque te costaron mucho no tienen valor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, Señor. Te doy gracias por la salvación, Señor, que has traído a nuestras vidas, por habernos liberado de la esclavitud del pecado, Señor, y por pagar el precio de nuestra libertad y de nuestra salvación, Señor, por darnos un lugar en tu reino, Señor. Y te pedimos que cambies nuestro corazón, Señor, y que abras nuestros ojos más a poder disfrutar lo que en realidad tiene valor, Señor, y lo que en realidad debemos de estar disfrutando ahora, el día de hoy, por ser parte de tu familia, de tu iglesia, Señor. Te doy gracias.